Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la sesión número 6 de Capacitación y Nombramiento Docente 2026. El tema que ya vamos a tratar a partir de ahora son de los tipos de discapacidades y muchos ejemplos causísticos también. Vamos a comenzar. Contenido de la sesión. ¿Qué es la discapacidad visual? Definición. Es una condición que implica una disminución de la función visual que no puede corregirse completamente con lentes de contacto, medicamentos o cirugía y que afecta la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. Muchas veces en este tipo de discapacidad se tiene que ver cuán funcional es la persona, si puede realizar sus actividades de la vida diaria de la forma normal o necesita un apoyo extra a los lentes de contacto, a las ayudas que puede tener. Si con eso no puede realizar actividades de la vida diaria, entonces ya estamos hablando de un tipo de discapacidad visual. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica de dos maneras, en ceguera y baja visión. Que la ceguera es la pérdida severa de la visión y la baja visión es una disminución, pero importante de la capacidad visual, que persiste incluso con la mejor corrección óptica. Número 3. ¿En dónde se evalúa o qué se evalúa para que ver el término de discapacidad visual? Se evalúa la agudeza visual, que es la capacidad de la persona para discriminar objetos a la distancia. Y el campo visual, que es el área total que se percibe mientras se mantiene la mirada en un punto central. ¿Cuáles son las características de los estudiantes con discapacidad visual? Tenemos 4 puntos: el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el desarrollo social y el desarrollo del lenguaje. Los estudiantes con discapacidad visual presentan estos tipos de problemas, ¿no? Vamos con el desarrollo cognitivo. Se caracteriza por una mayor dependencia del sistema auditivo y táctil y una adquisición más lenta de conceptos abstractos y espaciales, retos para asimilar colores, perspectivas, proporciones o las nociones de distancia. Al no poder observar o percibir por medio de la visión los objetos o las cosas que los rodean, mucho se depende bastante de lo que pueden oír. Y si lo que oyen no lo relaciona o no es algo común o familiar para él, no llega a entender el lenguaje o lo que está pasando alrededor de él, ¿no? De la persona con discapacidad visual. En el desarrollo motor, presentan un desarrollo motor más lento. Esto se debe a la ausencia de información visual para imitar movimientos, comprender el espacio y adquirir seguridad en el desplazamiento, tanto en la severa total y en la discapacidad de baja visión. Al ser disminuido, no pueden percibir lo que está en su contexto y por eso tienden a tener un desarrollo, un equilibrio o un desplazamiento más lento que sus congéneres que no tienen esa discapacidad. Número 3, desarrollo social. Dificultad en la comunicación no verbal. Al no poder observar expresiones faciales o lenguaje corporal, pueden malinterpretar el tono de una conversación o presentar dificultades para iniciar y mantener interacciones fluidas. Al no poder ellos, las personas con discapacidad visual, observar a la persona con quien estás conversando, manteniendo una conversación, ¿dónde te apoyas bastante? En el oído. Entonces trata de acercarte bastante con él
con el oído para poder escuchar y poder entender la conversación, ¿no? Lo que se está hablando. Que eso desarrolla. No mantener la mirada. No se mantiene la mirada fija o la mirada está perdida porque no hay esa luz que puede ver. Y eso como que se puede malinterpretar, que no le estás prestando atención o no ves gestos, ¿no? Gestos que realiza la otra persona. Muchas veces de la persona sin discapacidad hay muchos lenguajes que es más gestual. Puede ser una mímica, una sonrisa, un guiñito, cosas así, en donde hay un lenguaje no verbal, pero que puede ser observado por medio de la visión. Al no tener la visión o tener una capacidad visual disminuida, no podemos observar esa comunicación que hay y como que no se desarrolla a nivel social, no hay ese vínculo. Número 4, el desarrollo del lenguaje destaca por una buena adquisición de la gramática y la síntesis, compensada a través de la vida auditiva, a través del oído. ¿Entienden? Pueden graficar, pueden desarrollar muchas actividades, pero el principal reto radica en la comprensión semántica y el uso de un lenguaje verbalista, tal vez un lenguaje metafórico, en donde no sea tan concreto, ahí está la dificultad que presenta. Módulo 2, demandas de aprendizaje en las personas con discapacidad visual. ¿Qué es? Estas demandas buscan garantizar que los estudiantes con discapacidad visual accedan al aprendizaje en igualdad de oportunidades y desarrollen al máximo sus capacidades. Tienen un tipo de discapacidad que puede disminuir tal vez su aprendizaje, pero démosles oportunidad, démosles muchas oportunidades para que puedan acceder al mismo tiempo. En general, todos tengan un desarrollo óptimo, todos los alumnos, con y sin discapacidad. Número 1, como les hablé, son 2 tipos, y cada tipo, a pesar que se trata de la discapacidad de la visión, al ser 2 tipos de discapacidad como la ceguera y la discapacidad con baja visión, merece también ser estudiado de forma personalizada, ¿no? Vamos a ver. En estudiantes con ceguera, el desarrollo de la orientación y movilidad para desplazarse con autonomía. Esa demanda de aprendizaje, desarrollar su orientación. Las personas con discapacidad visual aprenden rápido dónde ubicarse. Mientras no se le mueva o no se le o esté buscando un área donde no conoce, sí le va a costar un poco su movilidad y su orientación, pero si se le habilita un área donde pueden desarrollarse, puedan moverse, puedan desplazarse para las diferentes actividades que existen en el colegio, ellos lo aprenden rápidamente. Aprendizaje y uso del sistema Braille para lectura y escritura cuando sea pertinente. Ellos pueden comunicarse, no tienen discapacidad de lenguaje, pero no pueden ver. Así es que mientras se puedan comunicar, mientras puedan hacer una conversión o transmitir sus inquietudes, no va a haber problema. Y entonces, ¿qué se le hace? Trabajar en braille cuando sea necesario. Acceso a materiales en formatos accesibles. Braille, alto relieve, formato de audio, CDs, cassettes, formatos digitales, en USB, donde puedan trabajar no solo su tacto, también su oído, que aprenden bastante. Desarrollo de las habilidades de percepción
táctil y auditiva como vías principales de acceso a la información. Y ya contamos con 1 o 2 alumnos con discapacidad visual en el aula, se debe planificar actividades donde se trabaje bastante su percepción táctil, lo que puedan tocar y lo que puedan oír. Número 2, ¿cómo sería con estudiantes con baja visión? Vamos a ver, aprovechamiento del resto visual mediante ayudas ópticas y no ópticas. ¿Qué significa? Que los estudiantes con baja visión sí pueden percibir, entra luz a sus ojos y pueden percibir un panorama, pero su panorama está muy limitado, muy bajo, en donde no pueden procesar la información. Al no poder procesar la información, no pueden entender cuál es la actividad o el lenguaje que están realizando. ¿Y cómo sería lo mejor? Con ayudas ópticas, aumentos, relieves grandes y no ópticas, que son escuchando, hablando con más fuerza, ¿no? Materiales impresos con letra ampliada, alto contraste y buena calidad de impresión. No puede ser ambigua la impresión, tiene que ser una letra formal, ampliada, donde el estudiante se normalice su comunicación. No puede ser un día le tocas una letra grande, pero de una forma, y la otra letra de otro día va a ser diferente, en otro medio. Tiene que ser igual. ¿Qué más? Iluminación adecuada y control de reflejos en el ambiente. Aprovechemos su resto visual para que pueda desarrollar su visión. Un espacio más iluminado, más abierto, que no requiera muchos, como dicen, contaminación visual, le va a ayudar bastante. Digamos, su ropero en su ropero, listo. Su gaveta en su gaveta. Así, hay que clasificarlo. Uso de dispositivos tecnológicos con funciones de ampliación y ajuste del contraste. ¿Qué es eso? Ajustar la imagen, ajustar el tamaño de los dispositivos tecnológicos para que el estudiante lo pueda entender. Si ya lo puede entender a un tamaño, se le pregunta y ustedes van a responder. Y hace formateo. No se le da muy grande porque no dice, él no ve, él puede ver y puede responder. Se le pregunta en qué contraste, en qué tamaño lo quiere la ampliación del ajuste tecnológico. Para eso está la tecnología, para ajustar. Y a la medida del estudiante que necesita. Adaptación del tamaño, color y presentación de imágenes, gráficos y textos. Flexibilidad en los tiempos para leer, escribir y realizar evaluaciones cuando sea necesario. Hay que ser bien flexibles. Un poco más de tiempo, un poco más de actividades antes de la evaluación final. Le ayuda bastante para poder desarrollarse normalmente. Número 3, el módulo número 3, estrategias didácticas para estudiantes con discapacidad visual. ¿Qué son? Son los que favorecen el acceso a la información, la participación y el aprendizaje. Están divididos en 6 partes. El sistema Braille, ya muy conocido, la tiflotecnología, que es la misma tecnología del Braille, pero en tecnología. Materiales en relieve y alto relieve y todo lo donde el estudiante pueda tocar, pueda sentir con sus sentidos del tacto. Magnificación, muy importante para estudiantes con baja visión, ¿no? Todo hacer un poco más grande, eso es simple. Descripción verbal, explicar, decir a la actividad de manera clara y precisa.
y orientación y movilidad. Facilitar su orientación y movilidad del estudiante. Vamos a estudiar uno por uno qué nos dice la actividad. El sistema Braille. Enseñar la lectura y escritura mediante el código Braille cuando el estudiante lo requiera. Proporcionar libros, guías y evaluaciones en Braille. ¿Qué más necesitan estos? Para las personas que presentan ceguera total. Tiflotecnología. Incorporar tecnología de apoyo como lectores de pantalla, líneas Braille, impresoras Braille, magnificadores electrónicos y aplicaciones accesibles con funciones de accesibilidad para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Muy importante, volvemos a hablar de la comunicación, porque si no hay comunicación, no hay un medio de medir el aprendizaje o cuáles son las necesidades que presenta el estudiante. Por eso no solo se trabaja el aprendizaje, sino también la comunicación. Materiales en relieve, utilizar gráficos, mapas, diagramas, figuras geométricas y modelos tridimensionales adaptados al tacto. Emplear diferentes texturas y relieves para representar conceptos visuales y facilitar su comprensión. En esta área también he trabajado constantemente con alumnos en donde a todos los estudiantes trabajaban el mapa de Perú y sus países colindantes. Y los estudiantes con discapacidad visual podían tocar y sentir con su propio tacto cómo estaban formados los países. Sentían que el Perú era grande, el país del Ecuador más pequeño, el país de Chile más largo, y así ellos mismos podían representar cómo diferenciaban los países, con rompecabezas que se encuentran en muchos lados, no es tan difícil conseguir, donde estaban los países en alto relieve. Magnificación. Para estudiantes con baja visión, proporcionar textos con letra ampliada, imágenes de mayor tamaño y alto contraste. Utilizar lupas ópticas o electrónicas, ampliadores de pantalla y ajuste de zoom en dispositivos digitales. Como le dije, al aprovechar la visión o el resto de visión que todavía quedan en estas personas con discapacidad visual, se le hace el trabajo con lupas. Llevan su lupa o cada cierto tiempo llevan material. Los mismos padres proporcionan imágenes en mayor tamaño. Si la imagen de que todos llevan, digamos, del mapa del Perú es en A4, los alumnos con baja visión pueden llevar en A3 o un poquito más grande, de este tamaño. Lo llevan un poco más grande y ellos ya representan su imagen. Descripción verbal. Explicar de manera clara y precisa la información visual presentada en el aula. Imágenes, gráficos, videos, experimentos y demostraciones. No es ayudar en esta parte de descripción verbal, no es que tú le estás haciendo el trabajo, sino al tener un tipo de discapacidad es darle la mejor información visual para que ellos lo representen a nivel cognitivo, puedan aprender mejor. Se trabaja un poquito más de demostración para que ellos puedan procesar y puedan tener el mismo aprendizaje que sus demás compañeros.
Orientación y movilidad. Favorecer el reconocimiento del espacio mediante referencias auditivas, táctiles y ambientales. ¿Cuáles son las áreas en un colegio donde se puede trabajar eso? El área de los servicios higiénicos, el área del comedor, el área del jardín donde están trabajando las ratitas. Áreas fáciles donde puede llegar y regresar sin muchas complicaciones. Mantener una organización estable del aula y comunicar cualquier cambio en la disposición del mobiliario para facilitar la movilidad y la seguridad. ¿En qué se trabaja esto? Que si tenemos representado el aula en forma rectangular y el alumno con discapacidad visual se mueve, se moviliza, se desplaza con total casi normalidad, un día que hemos movido el mobiliario en forma circular para un tipo de actividad, se le reparte, se le comunica al estudiante con discapacidad visual constantemente, porque le puede decir que ya trabajaste con él en la mañana, pero se puede olvidar para media mañana o a la hora de salida, trabajar con ellos constantemente, darle información, digamos, Juan, recuerda, hemos movido el mobiliario en forma circular para poder trabajar la actividad del día del campesino. Ya, y otra vez a media mañana también igualmente se recalca, igual antes de salir, para a la hora de recoger sus materiales o su mochila y su lonchera no tenga dificultad, sino llegue y los demás áreas sí, ya son más comunes, ¿no? Solo el área que has movido, has organizado de manera diferente que no lo tenga grabado en su memoria. Vamos a ver, acá hay unos rangos en donde podemos observar diferentes actividades, diferentes medios donde podemos ver cuál es ceguera y cuál es baja visión. Mira, tenemos acceso mediante tacto en un área, aprovechamiento del resto visual, cómo están organizados, ¿no? Muy bien, lo vamos a organizar mejor. En el área que está en esta mano es para ceguera y la otra mano, la derecha, es para baja visión. Recordar estos términos, ¿por qué? Porque en estas vienen las preguntas, las inquietudes, no poder diferenciar. Se diferencia mediante un rango médico, sí, pero ¿dónde es en la vida real? En el acceso significativo que tenemos para poder distinguir estos dos tipos de discapacidad visual, ¿no? Que es la ceguera y baja visión. Vamos a leer todo referente a la ceguera, ¿ya? La ceguera es acceso mediante tacto y audición. El desarrollo de orientación y movilidad. Maquetas y gráficos en relieve, o si no de forma áspera, o si no de forma de texto, donde lo puedes distinguir de otros materiales. Descripción verbal. Hay que describir verbalmente las diferentes formas que tienen lo que nosotros podemos observar. El braille, importante en ceguera total para su comunicación y él mismo también porque puede aprender. Un lector de pantalla que sea auditivo y materiales táctiles para que lo puedan
tocar y sentir con su medio de táctil. Ahora vamos a ver todo lo referente a baja visión, en qué se diferencia de ceguera. En baja visión se aprovecha bastante el resto visual que aún conserva. También el uso de ayudas ópticas, ayudas que puedan hacer crecer la letra o que esté bien iluminado para que el estudiante lo pueda observar y pueda leer, ¿no? Lo pueda comprender rápidamente. Ubicación estratégica en el aula. Siempre te pide una ubicación donde se sienta el alumno que presenta baja visión. Muy bien. ¿Dónde pones? Puede estar al lado de la ventana para aprovechar la luz o en el centro para aprovechar que la profesora, la maestra o profesor pueda oír más, pueda oír mejor las indicaciones. Buena iluminación, letra ampliada, ampliadores de pantalla y alto contraste. Baja visión, muy bien. Aquí tenemos ya la ceguera y la baja visión y ya lo hemos ordenado de una mejor manera. Módulo 4. Recursos de apoyo para estudiantes con discapacidad visual. ¿Cuáles son? Son los que facilitan el acceso a la información promoviendo la autonomía. Como hemos dicho, existen varios accesos. ¿Para qué? Para promover la autonomía, el mejor desarrollo del individuo, del estudiante con discapacidad o baja visión. ¿Cuáles son esos puntos? Tenemos 4 puntos. La regreta y el punzón, la máquina Perkins, la línea braille y las lupas, que son las de aumento, ¿no? Para poder aumentar un poco la visión. Muy bien, vamos con la primera. Regreta y punzón, instrumentos utilizados para la escritura manual en sistema braille. Tenemos el sistema braille. ¿Qué es el sistema braille? Es como, o es un abecedario donde están todas las letras. ¿Y cómo lo puedo hacer? Llevar al físico con la regreta, que es como una regla, y el punzón, que es el punzón donde se da pincha, se pincha, y puedes hacer las letras del abecedario en alto relieve. Hacerle en alto relieve la actividad, el alumno ya lo puede tocar y distinguir qué letras son. La letreta sirve como guía para organizar los puntos en braille y el punzón permite marcarlos sobre el papel. Son recursos portátiles, económicos y útiles para la escritura cotidiana. Digamos, un padre de familia le hace recordar la actividad al alumno que tiene que realizar en la media mañana, se lo dice de forma oral, pero como le dije, en el camino o en la actividad siguiente, se puede olvidar. ¿Qué hace el padre o el apoderado? Escribe la actividad en forma de braille, tiene su regreta, tiene su punzón, tiene su papel y comienza a hacer el mensaje. Termina de escribir en braille, le da al estudiante para que se lo lleve y en el momento necesario el estudiante sacará el papel y podrá leer él mismo con su tacto y recordar cuál era la actividad que tenía que realizar a la media mañana. ¿Qué se facilita eso? Su autonomía. No estar dependiendo de la actividad que diga la profesora o estar llamando al padre por celular. Disculpa, ¿qué pasó? ¿Qué actividad teníamos que hacer? No, él mismo busca la información que tenía
que le han facilitado a través de la hoja con braille y puede trabajar más tranquilo su sesión de clase. Número 2, máquina Perkins. La misma máquina Perkins es diseñada para escribir en braille de forma rápida y precisa. Muy buena en donde se trabaja más áreas extensas del lenguaje, más actividades, pues en una hoja, 2 hojas, todo lo que se necesite. ¿Tiene la misma función que el reglete y punzón? Sí, solo que el reglete y punzón te puede demorar un poco más. La máquina Perkins es como una impresora, pero de forma táctil, con alto relieve, salen todos los papeles impresos en alto relieve para que el estudiante pueda leer. Puede leer un cuento, puede leer una poesía, la tarea, todas esas cosas. Cuenta con 6 teclas correspondientes a los puntos del signo braille. Es ampliamente utilizada en el ámbito educativo para la producción de textos. Es como les dije, una máquina de escribir. Te creas y rápido va saliendo la información en alto relieve. Máquina Perkins. Línea braille. Dispositivo electrónico que convierte el texto digital en caracteres braille mediante celdas táctiles móviles. Permite leer información desde computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. Facilita el acceso a documentos, libros digitales, internet y programas informáticos compatibles. Muchas veces la tecnología ahora está ayudando. Puedes usar un lector de la computadora, de la tablet, del celular, donde te ayuda a descifrar el mensaje y como te lo dice, ya te lo dice en forma oral. Te ayuda bastante el celular. Y al hacer en forma oral lo puedes oír y entender lo que estaba escrito en braille. Lupas, ayudas ópticas destinadas a estudiantes con baja visión. Puede ser lupas pequeñas, porque aparte de las gafas, de los lentes que usa el estudiante, usa también su lupa para guiarse. Puede ser lupas pequeñas o una lupa más amplia, más grande, donde necesita descifrar con más ayuda la información. Amplían el tamaño de textos, imágenes y otros materiales impresos. Muchas veces, como les digo, todas las actividades es en formato general. Sí. Si digamos que otra vez con el ejemplo del mapa del Perú, está en hoja 4 y no hay la facilidad para darle en una hoja más amplia, donde el estudiante pueda observar que en el Perú existe la provincia, existe la capital, los departamentos. ¿Qué hace el estudiante? Saca su lupa más grande, la más grande que tiene, y puede guiarse con eso y poder responder a las preguntas del tutor, del docente. Muy bien, continuamos. Repasamos las siguientes preguntas, teniendo ya el concepto de qué es la discapacidad visual, con ceguera total y baja visión, podemos hacer estas diferentes preguntas. Número 1. La clasificación de la discapacidad visual considera principalmente A, el color de los ojos si le da, B, la agudeza visual y el campo visual, C, el rendimiento académico, D, el tipo de institución educativa. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Recordemos, repasemos la pregunta. A lo que hemos estado estudiando desde la primera diapositiva. ¿Cómo se clasificaba la discapacidad visual? Según
lo que el estudiante pueda percibir era en dos. ¿Cuáles son? En la agudeza visual y el campo visual que puede percibir el estudiante. ¿No es el color de los ojos? No. ¿No es su rendimiento académico? No. ¿No es el tipo de institución educativa que lleva? Que puede ser un CEBE o un institución regular, no. ¿Cuál es? Es lo que puede observar, o sea, la agudeza visual y el campo visual. Ahí ya tenemos presente bien la pregunta número 1. Muy bien, ¿cuál es su clasificación en discapacidad visual? A lo que puede observar el estudiante, la respuesta número B. Muy bien, ya tenemos bien esta pregunta, ahora vamos por partes. Número 2. Pedro tiene baja visión, recordemos lo que hemos estudiado, y manifiesta dificultad para leer lo escrito en la pizarra. ¿Cuál es la respuesta pedagógica más adecuada? Muy bien. Digreguemos antes de ver las, las posibles respuestas. ¿Cómo era cuando tenía baja visión? Que puede percibir un resto de luz, puede percibir un resto de imagen y lo procesa. ¿Le ayuda para poder realizar todas sus actividades de forma común, de forma regular? No, le dificulta, pero sí puede observar. Y ahora acá manifiesta que no puede leer lo escrito en la pizarra. ¿Cuál habrá sido la dificultad? Acá vamos a leer. ¿Cuál es la respuesta pedagógica? Recuerden, respuesta pedagógica más adecuada. O sea, los 4 pueden ser respuestas correctas, pero vamos a ver cuál es la más adecuada cuando una persona presenta baja visión. Listo. A. Leer únicamente las instrucciones en voz alta y no realizar ninguna adaptación. B. Ubicar al estudiante cerca de la pizarra, utilizar letras de mayor tamaño y proporcionar materiales con buen contraste. C. Eximirlo de las actividades de lectura. D. Pedir a un compañero que realice todas las actividades por él. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta número B. Ubicar al estudiante cerca de la pizarra. Recuerden, ubicar al estudiante cerca de la pizarra porque sí puede observar, pero si se lo ubica en un área donde no puede distinguir la información, no le va a llegar. Además, utilizar letras de mayor tamaño. Si ya presentas un alumno con discapacidad visual, trata de realizar las letras para que pueda observarlo sin mucha dificultad. Él mismo te va a decir, Pedro, ya puedes observarlo escrito en la pizarra, sí, ya lo puedo distinguir y proporcionar material con buen contraste, que no sea muy borroso, sino que sea lo mejor óptimo posible. La respuesta A no puede ser porque leer únicamente las instrucciones en voz alta lo estaría separando, ¿no? Disgregando, al alumno lo estarías dejando de lado y no realiza ninguna adaptación. El estudiante sí lo va a entender, lo haces con voz alta y lo va a entender, pero eso significa que va a ser muy dependiente, ¿no? Va a estar dependiendo de lo que pueda escuchar y al no haber ninguna adaptación va a llegar a entender menos la clase. O sea, esa no sería la respuesta. La respuesta más correcta, ¿no? Más adecuada. La C, ¿por qué no? Porque no se puede eximirlo de la actividad de lectura. El estudiante no puede leer con fluidez porque no puede ver, tiene baja visión. No se puede eximir de la actividad de lectura. D. Pedir a un compañero que realice todas las actividades por él tampoco puede ser. Es importante que los compañeros, los profesores o una persona encargada y le pueda ayudar, pero no sería la mejor
la respuesta pedagógica más adecuada. Si puedes ubicar al estudiante cerca de la pizarra o utilizar letras de mayor tamaño, ya estás ayudando bastante al alumno. O sea, la respuesta pedagógica más adecuada, ¿no? Y proporcionar materiales con buen contraste. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, continuamos. 3. Juan, estudiante con ceguera. Aquí ya está diciendo baja visión, está diciendo ceguera. No hay, no hay luz, es ceguera total. Muy bien, continuamos. Participa en una clase sobre los sólidos geométricos. La docente muestra únicamente figuras tridimensionales a distancia, mientras explica sus características. Juan tiene dificultades para comprender los conceptos. Muy bien, vamos a agregar primero la pregunta antes de ver sus posibles respuestas. ¿Qué tiene Juan? Es un estudiante con ceguera. Depende mucho de lo que oye. Muy bien. Participa en una clase sobre los sólidos geométricos. Estamos hablando ya de formas, ¿no? Formas cúbicas, formas geométricas. Una clase muy importante. La docente muestra únicamente figuras tridimensionales a distancia mientras explica sus características, que nos dicen que la docente sí está transmitiendo a través oral, a través de un lenguaje oral, todas las características de los sólidos geométricos. Juan, al poder oír, está recibiendo toda esa información, pero al no poder entender, no poder sentir, no poder ver porque tiene ceguera total, tiene dificultades para comprender los conceptos. Porque también no se le hace familiar en su primera clase de objetos o formas geométricas. Dice que tiene 4 lados, pero 4 lados ¿para dónde? Y la docente muestra la figura tridimensional a distancia. ¿Está? Enviando una información que Juan no puede procesar. ¿Cuál es la actuación más pertinente de la docente? A. Explicar nuevamente utilizando un lenguaje más complejo. B. Proporcionar modelos tridimensionales para la exploración táctil mientras describe personalmente sus características. C. Pedir que un compañero le explique después de la clase. D. Eximir a Juan de la actividad. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La número B. Proporcionar modelos tridimensionales para la exploración táctil mientras describe personalmente sus características. Muy bien. ¿Cómo sería en el aula? Mientras la profesora, la docente, enseña en la pizarra un papelógrafo donde está el dibujo de un cuadrado o un círculo, el estudiante se le da en forma concreta, en forma, un modelo, ¿no? A escala, que él lo pueda tocar, de la actividad que está realizando. Pasa el cuadrado, listo, la docente pasa al círculo, muy bien. Se le da ahora un objeto en forma circular al estudiante Juan y así vas pasando, donde el estudiante pueda ver y sentir por medio de su tacto lo que se está explicando, mientras describes las características. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué la no es una respuesta correcta? ¿Por qué? Por más que expliques nuevamente utilizando un lenguaje en donde Juan lo puede entender, mientras Juan, que presenta ceguera total,
no puede explorar mediante sus sentidos, que es el sentido del tacto, no va a tener el mismo aprendizaje por solo oír, ¿no? Solo oír las explicaciones. ¿Cuál sería su mejor forma de aprendizaje? Que el mismo toque, que el mismo explore la forma geométrica que están impartiendo. La C, ¿por qué no sería? Pedir que un compañero le explique después de la clase y ya estaría fuera de contexto, ¿no? El estudiante con todo el ánimo posible le puede explicar, incluso le puede dar el objeto concreto a Juan para que lo pueda él mismo tocar y aprender, pero no sería la misma información que le da la docente, la tutora, en el momento adecuado. Estaría fuera ya del lugar y su aprendizaje sería diferente. La D tampoco sería porque no se le puede eximir ni a un alumno, a nadie, de la actividad, por más que presente discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, no se le exime de las actividades que están realizando. Si no, se le planifica y se le ayuda en su actividad. Número 4. Durante una conversación, una docente afirma: los estudiantes con ceguera presentan dificultades para desarrollar el pensamiento abstracto porque no pueden observar el mundo. Muy bien, eso vamos a disgregar que nos dice esta pregunta. En diferentes actividades o reuniones siempre hay mucha información que dan los docentes y un docente afirma que los estudiantes con ceguera presentan dificultades para acceder al pensamiento abstracto. Es lo que dice la docente. Su información no está ni errada ni correcta, sino es lo que dice, es lo que ella muestra, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Los estudiantes con ceguera presentan dificultades para desarrollar el pensamiento abstracto. Sí, pero porque no tiene mucha información. Mientras tuviera más información, más medios para aprender, su pensamiento abstracto sería mucho mejor. Podría explorar el mundo que lo rodea y poder procesar eso en información que le va a ser útil. Así es que tener la firmeza que porque no puede observar el mundo, no desarrolla su pensamiento abstracto, es un concepto errado. Mientras se trabaje, mientras se planifique, pueden aprender mucho. ¿Cuál de las siguientes respuestas evidencia mayor conocimiento pedagógico? A. Es correcto lo que dice la docente, ya que la visión determina el desarrollo del pensamiento. B. Es parcialmente correcto, porque el pensamiento abstracto depende únicamente del lenguaje. C. Es incorrecto, porque el desarrollo cognitivo depende de experiencias de aprendizaje y la ausencia de visión puede compensarse mediante experiencias táctiles, auditivas, lingüísticas y sociales. D. Es correcto únicamente el estudiante con ceguera congénita. ¿Qué nos están diciendo en la pregunta D? Con ceguera congénita significa que ya nacieron con ceguera total. Al tener ceguera total, no han aprendido, no han visto el mundo para poder procesarlo mejor. O sea, tienes menos conceptos para poder guiarte. Eso es lo que nos dice que tienen la ceguera congénita. Que has nacido con ceguera y tu pensamiento abstracto está muy limitado. Eso es lo que nos dice la respuesta número D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta es la número C. Lo que dice la docente.
de que su pensamiento abstracto, los estudiantes con ceguera, es limitado porque no pueden observar el mundo, es incorrecto. Porque, como le dije anteriormente, mientras veíamos la pregunta, porque el desarrollo cognitivo depende de experiencias de aprendizaje y la ausencia de visión, porque no ven, pueden compensarse mediante experiencias cuales de los sentidos que se puede realizar. Ejemplo, táctiles, auditivas, lingüísticas y sociales. Muy bien. ¿Qué puede decir la docente? Pero experiencia táctil, ¿cómo se le puede enseñar una experiencia táctil para que el estudiante tenga un mejor pensamiento de un tema de una montaña? Una montaña como es grande, enorme, lejana. Y el estudiante no va a poder tocar nunca o si no, no va a poder subir o hacer una actividad en una montaña, digamos. Entonces, ¿cómo sería aquí adaptarlo para que el estudiante pueda aprender esa práctica de la montaña, ya que no lo puede hacer la experiencia táctil? Hacerlo en experiencia auditiva. ¿Cómo es eso? Se le cuenta al estudiante que hace mucho tiempo vivían muchas personas en la punta de una montaña en donde el acceso a la punta era dificultoso y larga. Llegaba un día, no llegaba 2 días caminando, no llegaba 3 días, no llegaba a la punta de la montaña. ¿Qué hace el estudiante? Él procesa que una montaña es grande, ¿no? Bueno, no va procesando, es larga, porque es grande, larga, enorme, y él lo va procesando a nivel de su forma auditiva. ¿Cómo se le puede hacer en forma táctil? Digamos, entonces trabajemos a escala. ¿Cómo sería el trabajo en escala? Pasemos en una maqueta personas pequeñas, el estudiante sí ha tocado personas, puede tocar a su compañero, sabe más o menos por medio del tacto cuánto mide un compañero, cómo es su forma de su compañera, de la profesora, de su mamá, por medio del tacto. Él ve la escala del muñeco de las personas en forma pequeña y en escala más grande pone un árbol y él lo toca. Un árbol en escala de un juguete y más adelante todavía pone una montaña y el estudiante con discapacidad visual va distinguiendo, sabe que las personas a escala son pequeñas en comparación con un árbol o con una montaña. Y va tocando y se va haciendo la idea de cómo ser un contexto de una montaña, cuánto puede ser sus dimensiones, cómo es su forma. Toda esa es forma de trabajar con discapacidad visual. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C. Es incorrecto lo que dice el docente. Muy bien, seguimos. 5. En una institución educativa se decide que todos los estudiantes con discapacidad visual sean acompañados permanentemente por un compañero guía durante toda la jornada escolar. Desde el enfoque inclusivo, ¿cuál es el principal riesgo de esta decisión? Volviendo a recordar las diapositivas pasadas que hemos visto de capacidad visual, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es la meta para llegar a la discapacidad visual? Es su autonomía. Que el estudiante con discapacidad visual no sea relegado en forma social, en forma de aprendizaje. Y por eso vamos a ver que si un estudiante con discapacidad tiene un acompañamiento, va a ser un estudiante dependiente, ¿no? Y va a ser de toda la jornada escolar. Bueno sería que sea en actividades en donde el estudiante no esté tal vez tan familiarizado. ¿Cuáles son esas jornadas de que son
no tan comunes. Por ejemplo, el día de Navidad, ¿no? Navidad no se celebra cada cierto tiempo, sino es una vez al año. O sea, cada día va a tener una actividad parecida, hasta que llega la Navidad y esa actividad va a ser diferente. En esa actividad sí puede ser acompañada para que todo el mensaje se le sea transmitido, pero no sea acompañado permanentemente, porque si no, se va a volver un estudiante con discapacidad dependiente del compañero. ¿Cuál es desde el enfoque inclusivo? ¿Cuál es el principal riesgo? Veremos. A. Reduce el tiempo disponible para actividades académicas. B. Puede limitar el desarrollo de la autonomía, la orientación y la movilidad independiente del estudiante. C. Aumenta la dependencia del docente. D. Dificulta la evaluación de aprendizajes. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta número B. Puede limitar el desarrollo de la autonomía, la orientación y la movilidad independiente del estudiante. Esa es la respuesta correcta. Número 6. Durante una actividad cooperativa, el docente asigna sistemáticamente a Valeria, estudiante con baja visión, la función de secretaria del grupo, porque considera que es la tarea más sencilla. ¿Qué aspecto del desarrollo puede verse principalmente afectado? Recuerden en las primeras diapositivas, ¿qué es lo que queríamos evitar? Etiquetar a la persona. Por más que tenga discapacidad visual o un tipo de discapacidad, no puedes etiquetar que la persona no pueda realizar actividades. No puedes decir, darle la tarea más sencilla, más fácil, porque no lo va a poder realizar. No, eso no sería la respuesta correcta. Siempre hay que tratar a todos los alumnos de la mejor manera en igualdad de condiciones. ¿Qué aspecto del desarrollo puede verse principalmente afectado? El desarrollo del lenguaje. B. El desarrollo emocional y social al limitar sus oportunidades de asumir roles dentro del grupo. C. El desarrollo cognitivo. D. El desarrollo de la memoria. Diferentes respuestas que pueden ser válidas, pero ¿cuál era la pregunta? Recuerden descargar la pregunta para saber mejor la respuesta. Era una actividad cooperativa. En la actividad cooperativa que se desarrolla el trabajo social, el trabajo emocional, extrínseco, o sea, de la persona de adentro para afuera, con sus congéneres, es lo que se desarrolla. ¿Cuál es? El desarrollo emocional, la respuesta número B, y social, a limitar sus oportunidades de asumir roles dentro del grupo. Muy bien, esa sería la respuesta más pertinente. 7. En ciencias, la docente trabaja el concepto de montaña. Un estudiante con ceguera congénita manifiesta dificultades para comprender, porque significa altura. Recuerden las diapositivas, las explicaciones que hemos dado. ¿Cuál sería la estrategia más pertinente? Pedir que memorice la definición del libro, relacionar el concepto con experiencias corporales, maquetas tridimensionales, recorridos y comparaciones espaciales. C. Sustituir el concepto por otro más sencillo. D. Esperar que lo comprenda en grados superiores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La número B. Relacionar el concepto con experiencias, con aprendizajes significativos que ha tenido anteriormente el estudiante, ¿no? Con maquetas tridimensionales, como les conté, donde el estudiante puede observar por medio del tacto cuál sería la diferencia de la montaña, de altura, de capacidad, recorridos y comparaciones espaciales. Esa es la respuesta correcta. Número 8. Durante una evaluación de geografía, la docente utiliza un mapa político impreso. Pedro tiene ceguera. Recuerden, cuando es ceguera, ya no tiene visión, no ve. ¿Cuál es la mejor decisión para la evaluación de geografía? Vemos la respuesta. A. Reemplazar la evaluación por preguntas de memoria. B. Elaborar un mapa táctil o accesible, manteniendo los mismos criterios de evaluación.
C, exonerarlo de la evaluación. D, pedir a un compañero que escriba el mapa. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Guiándonos de todas las preguntas que hemos llevado, es la respuesta B, elaborar un mapa táctil ya evaluativo, donde la pregunta, se le puede decir la pregunta y el estudiante al tocar te va a decir o va a dar la respuesta, ¿no? Manteniendo los mismos criterios de evaluación. Esa es la respuesta correcta. Número 9. Durante una sesión de arte, los estudiantes elaboran dibujos utilizando colores para representar emociones. La docente tiene un estudiante con ceguera. ¿Qué decisión refleja mejor? El enfoque inclusivo que estamos llevando. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, eximirlo de la actividad. B, pedirle que escriba una reflexión mientras los demás dibujan. C, mantener el propósito de expresar emociones mediante una producción artística, ofreciendo materiales con diferentes texturas, relieve y formas que permitan representar las emociones de manera táctil. D, solicitar que el otro estudiante realice el dibujo bajo sus indicaciones. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La respuesta número C, mantener el mismo propósito para expresar emociones. ¿Por qué no serían las otras respuestas? ¿Por qué? Porque no se le puede eximirlo de la actividad, no, de ninguna manera. Pedirle que escriba una reflexión mientras los demás dibujan, tampoco sería respuesta porque no estaría siguiendo los mismos criterios de evaluación o de enseñanza. Todos están dibujando y uno que escriba la reflexión no tendría el mismo concepto, ¿no? El mismo pedirle que haga otra cosa diferente. C, mantener el propósito de expresar emociones mediante una producción artística, ofreciendo materiales con diferentes texturas, relieves y formas. No se le va a hacer textura, relieve y forma al mismo tiempo, si no se escoge cuál es la más adecuada dependiendo del tipo de actividad. Estamos trabajando en colores. La actividad es una sesión de arte. ¿Cuál sería la mejor? Usar texturas. Digamos, representamos el rojo áspero, el amarillo suave, el verde arrugado, ¿no? Y así le vamos representando colores en donde el estudiante pueda reflejar un mejor concepto de su aprendizaje. Trabajamos colores y no escribe, sino también por medio de su forma puede trabajar. D, solicitar que otro estudiante realice el dibujo bajo sus indicaciones, no sería la respuesta correcta. Muy bien, con estas preguntas terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes y recordar que ya estamos tomando temas de tipo de discapacidades. Al tomar tipo de discapacidades hay diferentes tipos de preguntas. Hemos visto el día de hoy discapacidad visual. La próxima vez nos toca otro tipo de discapacidad con otro tipo de preguntas. Más de preguntas tipo causística. Esperamos que tengan una buena semana. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Gracias con todos. Nos vemos.